Estamos platicando con ustedes en este momento. Berriketan norekin. Berriketan norekin. Berriketan norekin. ¿Lo digo? Inqolajen kiukele. Niqitzijun. Berriketan norekin. Ajá, lo voy a repetir mejor. Inqolajen kiukele. Platicando con. Ahí está, inqolajen kiukele. Sí, exacto. Ongi etorri guztioi Platicando con podcast formatu berri honetara. Entre amigos lagun arteanetik urteak daramatzagu Platicando con podcasta egiten, baina oraingoan formatu berri bat egitera animatu gara. Eta gure protagonistak entzunezik ere ikusi ahal izango ditugu. Bienvenidos, bienvenidas al nuevo formato del podcast Platicando con, que esta vez nos hemos animado a hacerlo de manera visual para que además de poder escuchar también podamos ver a nuestras protagonistas. Un espacio de diálogo crítico donde podremos conversar con mujeres que están transformando sus realidades, sus contextos desde sus pueblos y sus territorios. Hoy, para eso, en esta primera sesión, tenemos con nosotras a Telma Cabrera y Lea Ramírez, que vienen desde Guatemala. Telma y Lea son mujeres que llevan años defendiendo sus pueblos y territorios, enfrentándose a las múltiples violencias del sistema colonial, patriarcal, racista y extractivista que las persigue. Bueno, ongi etorri, Telma eta Lea, gaurko espazio honetara, eskerrik asko, hemen gaur gurekin espazio portekatzeagatik. Bienvenidas al espacio Platicando con nosotras hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, empiezo contigo, Telma. Telma Cabrera, defensora indígena Maya Mam, defensora de derechos humanos, conocida por su activismo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Referente en la lucha por la autodeterminación de los pueblos y fuiste candidata presidencial por el Movimiento de la Liberación de los Pueblos. Además, también eres parte de la organización Codeca. Has desafiado el racismo estructural, el modelo político tradicional, abriendo camino para una representación política desde los pueblos indígenas y campesinos. ¿Es así? Así es como las mujeres nos hemos identificado en la defensa de los derechos de la madre tierra. Y muchas gracias a ustedes también por darnos este espacio acá, por organizar esta entrevista Platicando entre mujeres. Hay mucha confianza como para poder decir todo lo que acontece a nivel nacional, gracias a Lagun Artea, a Aritzi en este caso. Gracias por organizar este espacio y a los que también están en las cámaras, también les agradecemos bastante. Genial, muchas gracias y bienvenida al espacio. Y por otro lado tenemos con nosotras a Lea Ramírez. Lea, mujer sinca, defensora del territorio y comunicadora comunitaria. Referente por su activismo o por tu activismo en la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas dentro de Codeca. Una de tus luchas está centrada en la resistencia contra los megaproyectos y defensa de derechos humanos y ha sido un pilar fundamental en la visibilización de las luchas del pueblo sinca y la denuncia de la criminalización contra quienes las protegen. ¿Verdad? ¿Es así? Sí, es así. Siempre estamos ahí defendiendo los territorios como defensora de derechos humanos y de la madre tierra. Genial. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y poder conversar y reflexionar y crear un diálogo y un espacio cómodo para que podáis contarnos todo el trabajo que realizáis allí y esas estrategias para seguir construyendo o para continuar construyendo una sociedad más justa, equitativa, igualitaria en Guatemala. Y quería empezar primero contigo, Telma. Como se ha mencionado anteriormente, tú fuiste candidata a la presidencia el año 2023 desde el MLP, pero tu candidatura presidencial al final fue impedida. ¿Qué es lo que pasó o por qué no pudiste presentarte? Bueno, quiero hablar un poco de la historia del 2019 porque es nuestra primera participación con el instrumento político Movimiento para la Liberación de los Pueblos.
como pueblos tuvimos un avance en romper ese cerco mediático del machismo, el patriarcado, la discriminación racial que hace o implementa el Estado fallido de Guatemala. Logramos un lugar que el sistema lo denominó que es el cuarto lugar, pero los pueblos hicimos el análisis que no es el cuarto lugar, sino íbamos en el primer lugar, íbamos en el segundo lugar. Desde esa raíz nace la cadena también de persecución que se agilizó en contra de mi persona como defensora de derechos humanos y de la madre tierra y en contra del instrumento político. Esa fue la razón en que en el 2023 no nos dejaran participar el binomio presidenciable, que entonces yo estaba formando parte del binomio presidenciable y el compañero Jordán Rodas. Pero es por la misma situación de la cadena de criminalización que estamos enfrentando como pueblos. El Tribunal Supremo Electoral está cooptado, está corroído por los corruptos. Por lo tanto, llenamos todos los requisitos de participación, pero justificaron políticamente de que Jordán Rodas no tenía finiquito, cuestión que es falso. Todo fue presentado. Esto fue orquestado desde el sistema de derecha. Eso fue la razón en que ya no pudimos presentarnos legalmente en las urnas, pero estuvimos en los territorios acompañando todos los procesos y demostrar de que como pueblos, como mujer, no perseguimos un puesto o un hueso porque nosotros y nosotras tenemos un horizonte que es el buen vivir a través del proceso de asamblea constituyente. Eso fue la razón de que nuestra propuesta es de cambios estructurales. Por eso no nos dejaron participar en Guatemala. Y claro, y con esa no participación, aún así has dicho que estuvisteis trabajando en los territorios y acompañando a los pueblos. ¿De qué manera o cuáles fueron esas estrategias que impulsasteis desde el MLP cuando no pudiste presentarte y el porqué de eso está dentro de la criminalización, de la persecución, de todo, de seguir perpetuando ese sistema patriarcal y machista que has comentado? Bueno, la estrategia es el acompañar el movimiento desde los territorios, porque en ese momento es como entrar en una cancha de fútbol. Te dan tarjeta amarilla o tarjeta roja para no participar, pero eso no quiere decir que estás muerta. Y entonces ahí estuve acompañando a los compañeros y compañeras para llegar en los territorios y decir que desde las mujeres no nos damos por vencidas porque hay un horizonte. Son luchas de pueblos durante muchos años que hemos venido construyendo camino, porque han habido mártires también que han ofrendado su vida, tanto mujeres y hombres, y no podía quedar nuestra lucha a media. Entonces, llegar y llevar el mensaje del instrumento político, en ese entonces era el MLP, ahora que nos han invisibilizado, pues ahora es otro contexto con una nueva construcción de un nuevo instrumento político. Pero en ese entonces jugamos un papel de que no solo lo que a mí, defender el espacio que a mí me corresponde, ¿no? Porque lo que llevamos es una demanda. Íbamos por el poder local, el poder departamental, en este caso de diputados, pero al final que el sistema nos orquestó un fraude electoral para poder excluirnos definitivamente de su sistema y no ser el estorbo con la propuesta de cambios estructurales. Esa fue la estrategia de acompañamiento, decir que aquí estamos presentes porque no perseguimos un puesto ni un hueso. Sí, seguir con esa lucha, ¿no? Y esa resistencia desde los pueblos. Y claro, imagino que con toda esa persecución y criminalización que hay hacia vosotras, hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos, me imagino, Lea, que tú desde comunicadora comunitaria también, ¿qué importancia tiene o cómo es ese trabajo de defender y visibilizar toda esta criminalización y persecución que existe?
Pues la comunicación comunitaria ha sido bastante importante porque son los medios principales que nos han ayudado a difundir las luchas desde los territorios a través de las estructuras organizativas, estructurales que tenemos de comunidad a comunidad. La lucha que tenemos también para el posicionamiento de nuestra Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, ya que los medios tradicionales que únicamente se dedican a estigmatizar nuestra lucha, a nuestra organización. Entonces, como medios comunitarios o medios alternativos, que es lo que nosotros hacemos, es un medio bastante importante, porque como le digo, los medios tradicionales únicamente sirven para hacerte una campaña de difamación. Entonces, los medios de comunicación comunitaria desde las comunidades es donde visibilizamos la voz de los desposeídos, donde visibilizamos la voz también de las mujeres indígenas de las áreas rurales. ¿Y qué medios son esos exactamente? O sea, ¿con qué medios contáis? ¿O? Sí, los medios alternativos que nosotros usamos es desde las redes sociales, que serían las páginas web que tenemos de Codeca Guatemala, página web de Abya Yala Soberana, la página web de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, y también tenemos en físico, por decirlo así, Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, la cual se mantiene con contenidos que vienen desde las comunidades por comunitarias y comunitarios, que son los que le dan contenido también a estas, a las radios, a las páginas de Facebook, Codeca Guatemala también, Radio Victoria y Codeca Abya Yala Soberana también. Son páginas de Facebook, páginas web y asimismo las diferentes plataformas que también estamos viendo a qué sectores queremos llegar. Entonces, la plataforma más usada ahorita, yo creo que aquí a nivel mundial está ahorita en pleno apogeo lo que es el TikTok. Entonces, nosotros también tratamos de usar y visualizar qué plataformas están siendo más usadas porque también es necesario llegar a la juventud. Claro, sí. Pues me lo apunto para poder seguir la información, toda esa información que vais desarrollando y todas esas luchas y resistencias en las que estáis inmersas, ¿no? Has mencionado a Codeca, ¿no? Las dos sois parte de Codeca, ¿no? Que es el Comité de Desarrollo Campesino. Es una organización guatemalteca que defiende los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, ¿verdad? Y también dentro de esta organización hay una red, ¿no? que se llama la Red de Mujeres de Codeca. ¿Cuál es el objetivo de Codeca y cuál es también el objetivo de esta red de mujeres? Pues el objetivo de Codeca es fundar un Estado plurinacional, ya que el problema que tenemos en Guatemala es estructural. Entonces, a través del Estado plurinacional, impulsando el proceso de asamblea constituyente, es decir, luchando por los diferentes derechos del humano, de la madre tierra, el derecho laboral, el derecho de nueva equidad de género. O sea, eso es el objetivo que lleva Codeca, ¿no? Un nuevo Estado plurinacional. ¿Y la red de mujeres, o Telma o Lea, de Codeca, cuál es el objetivo o cómo se ha creado esta red? Sí, voy a ayudar a Lea en cuanto a compartir la tarea, porque siempre las luchas colectivas siempre llevan ese fin. Dentro de Codeca, a lo interno de la organización, tenemos lo que es la Red de Mujeres Plurinacional Tejiendo Buen Vivir. Con el objetivo de que nosotras las mujeres articulemos nuestras luchas desde las luchas de resistencias desde nuestras comunidades, crear esas redes locales para que nosotras las mujeres podamos fortalecer las luchas que ya tenemos en nuestros territorios, hacer, por ejemplo, denuncias a nivel nacional e internacional, visibilizar nuestras demandas, porque la cadena de persecución no solo va hacia hombres, sino también va hacia mujeres. Y entonces, ¿cómo visibilizar la red de mujeres? Porque somos un movimiento mixto de hombres y mujeres, pero en ese entonces, en el 2023, vimos la necesidad de hacer una asamblea a nivel nacional y luego trazar nuestras líneas de lucha, siempre basado
en la construcción del Estado plurinacional para el buen vivir. Fortalecer esas capacidades de nosotras las mujeres, conocer más también de los problemas estructurales, porque si estamos participando en un movimiento es que tenemos un horizonte, porque lo que ha pasado en Guatemala es de que, bueno, aquí están las mujeres, pero ahí están sin voz y propuestas, sin voz y voto. Pero en Codeca siempre llevamos de la mano esto de que hay que abrir espacio a las compañeras mujeres para que también se fortalezcan sus capacidades en las tomas de decisiones y en las propuestas. Entonces, con ese fin, pues está la Red de Mujeres, por eso se le dice Red de Mujeres Plurinacional, porque también recogemos la sabiduría de nuestras ancestras, nuestros ancestros, por ejemplo, nuestras identidades culturales, nuestra indumentaria. La red relaciona un poco con el tejido del huipil, la sabiduría que traían nuestras abuelas y abuelos. Pero en este entonces, pues el Estado fallido en Guatemala, pues ha excluido bastante a los pueblos y entonces para poder fortalecer, pues la Red de Mujeres nos constituimos para poder crear nuevas relaciones de género hasta dentro de nuestra propia organización, porque creemos que es muy importante la lucha, no es solo de hombres, sino también es de mujeres también, porque ahí estamos. Ponemos nuestro cuerpo en todos los espacios para defender a nuestro pueblo. Dentro de nuestra participación política, ¿quién encabezó el binomio presidenciable? Una mujer como mi persona. También estuvo como diputada en el Congreso la compañera Vicenta Jerónimo, también una mujer desde los pueblos. Pues, y así sucesivamente desde el poder local, desde las estructuras locales, las mujeres estamos empujando procesos y por eso es importante visibilizar y fortalecer esas luchas de las mujeres. Sí, y qué necesario también, ¿no? Trabajar para crear esas redes y fortalecer esas redes y también, ¿no? Trabajar esas relaciones de género que has dicho dentro de la organización para poder luego trabajar también hacia afuera, ¿no? Hacia las comunidades y hacia el país en general, ¿no? Y ya que mencionabas el tema de la participación política de las mujeres, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Bueno, ¿cómo es vuestra experiencia en la participación, pues Telma, tú en la participación política como mujer indígena y bueno, y tú, Lea, como comunicadora comunitaria, ¿no? ¿Cómo es ser mujer indígena y además estar luchando contra el sistema de vuestro propio país? Bueno, es tan preocupante, pero igual a través de la formación política, pues hemos aprendido a asimilar todas las formas de discriminación racial, la violencia de género, la exclusión de parte del Estado, pero también con ese espíritu de lucha, de cambios estructurales, es lo que nos hace caminar dentro de este proceso, porque las mujeres mayormente indígenas nunca hemos tenido la oportunidad. El sistema capitalista en Guatemala nos tiene como un teléfono, que a un teléfono funciona por medio de un chip. Y entonces a las personas nos colocan en la mente una etiqueta, no, es que no pueden. Y peor, como es mujer, no fue a la escuela, lo que sabe es hacer tortilla, y entonces no conoce nada de políticas. Pero nuestra experiencia es de que, según el análisis que hemos hecho desde las comunidades, de que nosotras las mujeres jugamos un papel muy importante dentro del hogar. Somos las maestras que educamos a nuestros hijos e hijas. Somos la mujer administradora económicamente en un hogar, porque el alza de la canasta básica, la miseria, el empobrecimiento en que nos han sometido, pues nosotras la hemos manejado desde nuestras casas y por eso hemos estado sobreviviendo ante toda esta situación. Y entonces, en decir de que, bueno, las mujeres aquí estamos y somos defensoras, no perseguimos puestos ni huesos, pero queremos cambios estructurales, pero cambios de raíz y que nuestra realidad debe de cambiar.
Y debe de haber una vida digna para nuestros hijos e hijas, para nuestra generación que viene. Y entonces demostrar que la sabiduría de nuestras abuelas o nuestras ancestras, que un día ellas fomentaron, porque por toda la imposición nos fueron imponiendo cosas que nada tiene que ver con nuestras culturas. Pues y entonces ahora decimos de que, bueno, hemos encontrado nuestras raíces y somos importantes. Y aquí estamos y vamos a luchar, mujeres y hombres, por un solo mismo objetivo, que es derrumbar este modelo de Estado fallido y corrompido, porque es el único Estado unitario que es para los poderosos, para las empresas privadas, pero para los pueblos no nos toman en cuenta. Entonces, nuestra participación lo tenemos que construir en el propio camino. Esos cambios estructurales los tenemos que plantear de corto a mediano y largo plazo, que es lo que estamos haciendo ahora con la socialización de la propuesta Proceso de Asamblea Constituyente Popular Plurinacional para el Buen Vivir. Porque nosotras las mujeres igual sentimos ese peso ahora de que nos estamos enfermando bastante por todo el consumismo, la imposición de nuestras formas de vida. Y lo hemos demostrado de que las mujeres tenemos muchas capacidades, los pueblos en general tienen muchas capacidades en cuanto a la salud, educación y todas las formas de vida. Claro, hay que seguir, ¿no?, luchando y creando estrategias para conseguir ese buen vivir, ¿no? O de trabajar o vivir desde esa lógica, ¿no?, del buen vivir y de lo que los pueblos, defendéis. Sí. Y tú, Lea, en esta participación política como comunicadora comunitaria, ¿qué estrategias puede haber para fortalecer esa participación de las mujeres pues, en los movimientos sociales, por ejemplo, o en los movimientos de los pueblos originarios? Pues una de las estrategias que estamos siempre practicando, no solo la mencionamos o la hablamos, sino que la practicamos, es desde los territorios, desde las comunidades organizadas en la resistencia, también tenemos espacio de formación en las cuales se implementa, se les enseña a las y los compañeros a usar los diferentes espacios, a contar nuestras luchas desde nuestra vivencia y aprender a usar las diferentes redes sociales, que prácticamente es lo que tenemos. Uh-huh. Vamos a usar las mismas armas del enemigo para también difundir nuestra lucha y así pues concretar en sí el objetivo que nosotros queremos alcanzar, que es el buen vivir. Uh-huh. Pero también a las mujeres nos ha costado bastante, por ejemplo, hacer el tema de comunicación. Uh-huh. Uno es de que en las comunidades, hay comunidades en donde ni siquiera hay señal de internet. Uh-huh. Y desde nuestras problemáticas económicas, vemos que ni siquiera para un teléfono. Uh-huh. Y entonces ha sido todo una gran barrera para nosotras en romper ese cerco mediático, porque los medios corporativos avanzan con su estigmatización hacia nuestras luchas, pero nosotras ahí vamos a través de la red, no todas en las mismas posibilidades, porque algunas ni fuimos a la escuela, otras fueron 3 años y así. Pero estamos tratando la manera de visibilizar. Y entonces de esa manera hemos tratado de minimizar el desprestigio o estigmatización hacia nuestras luchas. Y entonces abrir un teléfono y te paras en el escenario a enfocar, uh-huh, ha sido muy difícil, pero lo hemos hecho y lo estamos haciendo, y es el camino que estamos enseñando también a las demás compañeras de que es posible, porque a veces también las personas tienen un teléfono, pero no la utilizan para comunicación. Lo que decía Lea, que tenemos que utilizar la herramienta del sistema para poder también sacarle provecho a eso, sí. Pero también es
un reto para nosotras las mujeres, de que las que han adelantado un poquito más de formación es compartir el espacio, los conocimientos con las demás compañeras. Claro, Pero también somos perseguidas. Hay mucha persecución, hay mucha criminalización, de que tienes que visibilizar la información real donde estás. Eso quiere decir que estás en la mira de que eres el primero que es más vulnerable dentro de todo lo que hacemos. Era para ampliar un poquito más. Sí, totalmente. Y a mí me estaba viniendo eso a la cabeza, ¿no? El hecho de, es muy importante dar a visibilizar vosotras, vuestros cuerpos, vuestras luchas, pero eso también os puede poner en riesgo. Ya hemos dicho, ya habéis comentado, ¿no?, que hay una persecución y una criminalización hacia las defensoras y defensores de derechos humanos, y al visibilizar o al visibilizaros os ponéis, como has dicho tú, Telma, en ese punto, ¿no? Entonces, desde Codeca, pues ¿qué mecanismos de protección utilizáis para intentar minimizar ese riesgo a la persecución y a la criminalización que existe? Bien, pues una de las primeras sería, nunca andamos solas o solos. Y si entramos por una puerta, no salimos por la misma. También siempre tenemos coordinación con las personas a las áreas donde vamos a llegar, porque es una de las formas de tener una persona, ¿no?, conocida, de confianza, con la cual podamos coordinar, llegar, hacer ya sea la formación, reunión, la comunicación, la actividad que vayamos a hacer en las comunidades. Entonces, por decir de algunos, ¿no?, esos serían algunos de los mecanismos que nosotros usamos. También creamos una red de defensores de derechos humanos de la Madre Tierra desde nuestras comunidades. O sea, la organización nos fortalece a nosotras porque entre defensoras y defensores nos defendemos a defender derechos. Y entonces también utilizamos algunos elementos, por ejemplo, dentro de la Constitución Política de Guatemala. Por ejemplo, si algún derecho del pueblo es vulnerado por empresas privadas transnacionales, es legítima la resistencia. Es uno de los elementos que está en la Constitución Política. También en el artículo 45 de la Constitución, donde dice que el derecho social prevalece sobre lo individual. Pero también hay algunas declaraciones de las Naciones Unidas que también Guatemala lo ha respaldado. Y entonces eso también lo utilizamos también para poder defendernos ante esa vulnerabilidad, porque antes cuando nos hicieron, ahora siempre pasa lo mismo, pero en el 2014 fue una cadena de cacería en los tribunales de justicia. Entonces, cuando nos autodefinimos defensores de los derechos humanos, entonces ya el Estado de Guatemala empieza a visibilizar que nosotros como pueblo hemos identificado nuestros derechos internacionales también, que el mismo Guatemala lo ha ratificado. Que no lo cumpla es otra cosa, porque en un determinado momento, cuando encarcelaron a nuestros hermanos y hermanas, por exigir la nacionalización de la energía eléctrica, les acusaron de ladrones. Y en los tribunales de justicia demostramos que no se cometió ningún delito y no hemos cometido ningún delito. Y entonces se concluyó ese proceso y llegó hasta la etapa de casación. Y entonces la ONU se pronunció también al Estado de Guatemala que tenía que resarcir daños y perjuicios hacia los defensores que en ese entonces fueron detenidos arbitrariamente. Entonces, eso que llegue a resarcir no va a pasar nunca, pero sí se ha dado cuenta de que también estamos utilizando algunas declaraciones o mecanismos de denuncias a nivel internacional. Imagino que eso además, el estar dentro de una red o ser parte de una red de articulación entre vosotras favorece, ¿no?, a hacer esas denuncias y a seguir luchando, ¿no? Y esas redes o cómo se pueden, porque me imagino que ya habéis comentado que hay redes de mujeres, redes de defensoras, pero cómo se pueden ir construyendo cada vez articulaciones más fuertes para seguir luchando, ¿no?, desde los pueblos contra el sistema
el sistema que os está oprimiendo, ¿no? ¿Cómo seguir fortaleciendo, uniendo, creando, consolidando esas redes tan importantes, ¿no?, que habéis comentado de la organización y de las alianzas? Pues primero es creando los espacios que tenemos para fortalecer las voces de las mujeres, ¿no? Porque una mujer de ciudad no tiene la misma oportunidad que una mujer rural. Uh-huh. Entonces, la mujer rural o la mujer de campo tiene más obstáculos, tanto para dirigirse a una cámara, para hablar incluso de frente a frente con otra persona. Entonces, esos espacios son los que vamos fortaleciendo a través de las reuniones en las cuales se discuten diferentes temas, en las cuales se da a conocer los diferentes derechos que tenemos, el derecho que tenemos también de defender el territorio, porque cuando una no tiene el conocimiento de sus derechos, el derecho de los demás, el derecho de la tierra, tampoco vas a saber defenderlos. Entonces es creando ese espacio en el cual se les enseña también a las compañeras mujeres expresarse, aunque sea de a poquito, ¿no? Todo es un proceso en el cual ellas van contando esas experiencias y poco a poco pues se van retomando, se van apropiando también de ellas mismas, porque incluso hasta eso nos cuesta. Sí, de ir cogiendo confianza, ¿no? Claro. En la misma. Para seguir hablando sobre la misma pregunta, quiero ampliar de que el espacio está abierto a las luchas colectivas desde las resistencias, pero también abrir espacio a otras colectivas de mujeres para poder intercambiar ideas y experiencias para el fortalecimiento de la lucha, no descuidando lo que es la propuesta, porque hay demandas en donde coincidimos colectivas de mujeres o luchas también reivindicativas. Ese espacio está abierto, que es la que va a fortalecer todo lo que es la articulación, porque de hecho cada movimiento lleva fines y lleva su autonomía, pero hay coincidencias de demandas, y entonces si vivimos en un país inmerso en empobrecimiento, entonces tenemos demandas en donde podemos coincidir, y ahí es donde también nosotras también ese espacio está abierto. Uh-huh. Hemos hablado, ¿no?, de los desafíos que os enfrentáis, ¿no?, como mujeres indígenas desde vuestros pueblos, ¿no?, en esa lucha contra el sistema que os oprime o que oprime a los pueblos, a las mujeres en concreto, también de la importancia de esas redes y alianzas entre colectivos, entre mujeres, entre vuestra propia organización, de esos espacios de formación, ¿no?, tan importantes y necesarios para poder formarse y conocer los derechos humanos de una misma, ¿no?, y así poder ir, no sé, de alguna manera empoderándose para poder seguir, ¿no?, en esa resistencia. Y no sé si queréis comentar alguna otra cosa que haya quedado ahí, como para finalizar con el espacio, ir finalizando con el espacio. Pues para mí agradecer a Lagunartea con ese apoyo de solidaridad que también hace hacia nuestras luchas. Es así como el acompañamiento hacia las luchas de las mujeres. Es una fortaleza para nosotras las mujeres, y también con la visibilización de esta entrevista. Nosotras en Guatemala pues es muy poco lo que podemos visibilizar nuestras luchas, porque no tenemos una cobertura de medio de comunicación como lo que tiene la derecha, sino solo lo visibilizamos a través de nuestras plataformas. Pero cuando la situación de Guatemala no puede salir las realidades claras que se viven en Guatemala, es de esta manera en donde nosotros podemos como visibilizar la realidad que se vive en Guatemala. De hecho, la no participación política es que el sistema está cooptado.
Y seguidamente nosotras estamos construyendo un instrumento político llamada Dignidad que va en proceso. Eso no quiere decir de que Telma sea la representante, pero los pueblos vamos a participar. Y la otra situación es de que el contexto en que vive Guatemala, no hay mejoría para las mujeres. Las mujeres constantemente estamos sufriendo la violación de los derechos humanos desde lo que es los proyectos de megaproyectos extractivistas, y el gobierno le asigna subsidio a las empresas. El gobierno está queriendo implementar lo que es la privatización del agua, cuestión que a nosotras las mujeres nos afecta porque la vida es el agua y a toda la generación. Y entonces también el presupuesto que el gobierno de este año, bajo el lema de la primavera, la democracia, y bajo su lema de decir, bueno, es la primera cosecha en su primer año de gobierno, nos afecta a nosotras las mujeres porque nos ha endeudado como pueblos, pero más sin embargo, la implementación de privatización de carreteras, la atención a la salud, eso sigue colapsado. La educación está colapsado. El salario de hambre que los campesinos y campesinas, y es más, las mujeres no tenemos oportunidades de trabajo en las fincas o en las maquilas, nos ven como un ayudante del patrono, una persona que no puede generar. Así nos ven. Pero más sin embargo, el gobierno contempla subsidios para empresas privadas, pero menos para mujeres amas de casa, para la soberanía alimentaria, y aumenta salario para los diputados y diputadas en el Congreso, y no ve el alza de la canasta básica para los empobrecidos. Entonces, ese contexto de Guatemala, de un gobierno llamada con el nombre de democracia, pero manejado desde los gringos, desde el CACIF, desde el Pacto de Corruptos. Y entonces esto para nosotros como pueblos no nos beneficia porque al inicio el lema es un gobierno sin CACIF. Pero ahora si nos damos cuenta, está Fundesa, está la familia Gutiérrez, Bosch, y entonces está el Pacto de Corruptos. Entonces los pueblos no esperamos nada, y mucho más las mujeres que somos doble o triple, cuádruplemente afectadas por todas las políticas de gobierno. Esto se debe de saber fuera de Guatemala, y por eso les agradecemos a ustedes por este espacio de conversatorio, porque nosotras las mujeres quisiéramos avanzar para llegar a cambios estructurales, pero luego somos atacadas por toda la difamación, estigmatización, encarcelamiento, hasta el asesinato. Muchísimas gracias. A nombre del Movimiento Sociopolítico Plurinacional Codeca, estamos muy agradecidas con ustedes, con Lagún Artea y las demás personas que están contribuyendo con llevar esta noticia que se debe escuchar a nivel mundial. No, a vosotras, ¿no? Por querer compartir con nosotras todo este trabajo y todos estos retos y desafíos que tenéis, por esa confianza, ¿no? De poder compartirlo aquí y dar a conocer, ¿no? Porque es importante en Guatemala, pero también aquí, ¿no? A nivel, en este mundo globalizado en el que vivimos, es importante conocer también, ¿no? Cuáles son las empresas que están en vuestros territorios, ¿no? Esas empresas que el gobierno o las grandes oligarquías, ¿no? Apoyan y dejan de un lado a los pueblos, ¿no? A vuestros pueblos. Entonces es necesaria tener esa información aquí también, ¿no? Para conocer y ser críticas ante este mundo, ¿no? En el que vivimos y consumimos y participamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Telma. Y a ti, Lea, quería desde la confianza preguntarte también un poco más sobre tu pueblo, ¿no? Tú vienes del pueblo Xinca, un pueblo que ha sido invisibilizado históricamente, ¿verdad? Y bueno, aún así seguís luchando y resistiendo. ¿Y cuáles son los retos principales con los que os encontráis? Pues los retos principales, primeramente, es volver a descolonizar la mente de nuestro pueblo,
porque si te das cuenta, o no sé, para comentarte un poco, nuestro pueblo tenía su propia ropa, su propio idioma. La juventud, ya no dominamos el idioma, ya no tenemos tampoco nuestra ropa. Entonces, una de las primeras muros que tenemos que vencer es la descolonización de la mente, del cuerpo, de nuestras y nuestros hermanos y hermanas del pueblo Xinca. Es una de las barreras principales para volver a reivindicar nuestra identidad. Sí, la importancia, ¿no?, de la identidad de cada pueblo, ¿verdad? Con su idioma, su cultura. Pues de verdad que muchísimas gracias a las dos. Ha sido un espacio muy, muy interesante, muy necesario también, toda esta información que habéis compartido con nosotras. Así que desde Entre Amigos Lagunartean, eskerrik asko, y seguiremos encontrándonos en estas luchas y resistencias por los dos lados. Pues gracias a ti, Iratxe, de Entre Amigos Lagunartea, Curruscu. Gracias a nombre de Codeca y de la Red de Mujeres Tejiendo el Buen Vivir por este espacio. A vosotras. Muchas gracias por escucharnos un capítulo más de nuestro podcast Platicando con. Os recordamos que lo tenéis disponible en nuestras redes y en Spotify. Mila esker Platicando con podcasteko saio hau jarraitzagatik, eta ez ahaztu gure sareetan eta Spotify kanalean entzuteko aukera izango duzuela.